En una época en la que el honor familiar pesaba más que la vida misma, vivía una joven noble llamada Isabela de la Vega, hija única de un acaudalado hacendado español en las llanuras del norte de México. Isabela tenía todo lo que una joven podía desear: vestidos de seda, un piano traído desde Viena, libros raros de poesía y sirvientes que obedecían cada uno de sus deseos. Sin embargo, había algo que la sociedad no podía perdonarle: su cuerpo. Isabela era una mujer de gran estatura, con curvas generosas y una presencia imponente. No cabía en los cánones de belleza de la aristocracia de entonces. Las otras damas murmuraban tras sus abanicos, los jóvenes nobles la evitaban en los bailes, y su propio padre, don Fernando de la Vega, la veía como una vergüenza. No porque le faltara virtud, inteligencia o nobleza de alma, todo eso le sobraba, sino porque no era delgada, ni dócil, ni mostrable en los círculos sociales. Cuando Isabela cumplió los 21 años sin que ningún pretendiente pidiera su mano, su padre se sintió humillado. Aquella noche, tras una fiesta fallida en la que nadie bailó con ella, don Fernando estalló de furia. En un acto que marcó su destino, la declaró castigada por la voluntad de Dios y la entregó como tributo de paz a un líder apache que había negociado el cese del fuego en los territorios fronterizos. ¡Que se la lleve el salvaje!, gruñó don Fernando con los ojos enrojecidos. Al menos así servirá para algo. Isabela no lloró, tampoco suplicó, solo bajó la mirada y caminó con dignidad como una reina destronada hacia el destino que le había sido impuesto. El apache que la recibió se llamaba Tacoda, cuyo nombre significaba amigo de todos. Era alto, fuerte, de mirada profunda y silenciosa. No hablaba mucho español, pero entendía más de lo que decía. Cuando vio a Isabela, no mostró ni burla ni desprecio, solo una leve inclinación de cabeza como quien saluda a alguien de su misma estatura. El viaje hacia el campamento fue arduo: días a caballo bajo el sol abrasador, noches frías envueltas en mantas de lana y silencio. Los guerreros que la escoltaban no sabían qué hacer con ella. Algunos la miraban con curiosidad, otros con recelo, pero Tacoda la trataba como una invitada, no una prisionera. Una noche, mientras acampaban cerca de un río, Isabela se quitó los zapatos y caminó descalza por la orilla. Tacoda la observaba desde una roca. Ella se volvió hacia él y dijo: «¿Por qué no me odias? Todos los demás lo hacen». Tacoda tardó en responder. Finalmente, con acento marcado, respondió: «Porque tú no me has hecho daño». Fue la primera vez que alguien la veía por lo que era, no por lo que pesaba. El campamento apache era un mundo nuevo. Las mujeres eran fuertes y trabajadoras. Los niños correteaban sin miedo. Los ancianos contaban historias al calor del fuego. Al principio, Isabela se sintió como un objeto extraño, una estatua blanca en medio del paisaje rojizo. Pero poco a poco aprendió a hilar, a moler maíz, a cuidar cabras y, sobre todo, a reír. Tacoda la observaba siempre desde cierta distancia. No era posesivo ni invasivo. A veces se acercaba para enseñarle palabras en su lengua, otras para ayudarle con la leña. En una ocasión, cuando ella resbaló al cargar agua, él la sostuvo con sus brazos fuertes y la miró con una ternura que le hizo temblar el alma. «Eres fuerte, Isabela», le dijo, «como el viento que no se ve, pero mueve los árboles». Isabela no supo qué responder. Por primera vez, alguien la había llamado fuerte sin sarcasmo, sin condescendencia. Y por primera vez sintió que su cuerpo no era una carga, sino un templo.
Un día, llegó al campamento un grupo de forasteros. Traían rifles, banderas españolas y una orden de arresto. Don Fernando había muerto envenenado por enemigos políticos y la familia de Isabela había quedado sin nombre ni fortuna. Los enviados la buscaban para llevarla de vuelta y casarla con un hombre mayor que necesitaba una esposa de buena cuna. «Tienes que venir con nosotros», le dijeron con voz seca. «Es tu deber como hija noble». Pero ya no era una hija sumisa. Pasaron los años. Isabela no volvió al mundo que la rechazó. En cambio, se convirtió en una líder entre los suyos. Enseñó a las mujeres a leer, a los niños a escribir sus nombres. Escribía cartas para los ancianos. Bordaba cuentos en mantas. Cantaba canciones antiguas junto al fuego. Un día, un comerciante extranjero pasó por el campamento. Al verla, se sorprendió. ¿No es usted la hija del difunto don Fernando? ¿Qué hace aquí? Isabela sonrió, acariciando el cabello de su hijo dormido en su regazo. Vivo, respondió simplemente. Por fin, vivo. Epílogo. Años después, una joven española que viajó por los desiertos del norte escuchó una historia. Hablaban de una mujer blanca, de cuerpo generoso y risa sonora, que había llegado como castigo y se convirtió en esperanza. Decían que su nombre era Isabela de la Tierra. La joven escribió la historia en su diario, y así, la leyenda siguió viva, porque al final no fue su peso lo que definió su destino, fue su corazón. Mensaje final. La belleza no se mide en tallas. El amor verdadero no ve imperfecciones, ve almas. Isabela no fue rescatada por un hombre, fue rescatada por la verdad, que todos merecemos ser amados como somos. En una época en la que el honor familiar pesaba más que la vida misma, vivía una joven noble llamada Isabela de la Vega. Hija única de un acaudalado hacendado español en las llanuras del norte de México, Isabela tenía todo lo que una joven podía desear: vestidos de seda, un piano traído desde Viena, libros raros de poesía y sirvientes que obedecían cada uno de sus deseos. Sin embargo, había algo que la sociedad no podía perdonarle: su cuerpo. Isabela era una mujer de gran estatura, con curvas generosas y una presencia imponente. No cabía en los cánones de belleza de la aristocracia de entonces. Las otras damas murmuraban tras sus abanicos, los jóvenes nobles la evitaban en los bailes, y su propio padre, don Fernando de la Vega, la veía como una vergüenza. No porque le faltara virtud, inteligencia o nobleza de alma, todo eso le sobraba, sino porque no era delgada, ni dócil, ni mostrable en los círculos sociales. Cuando Isabela cumplió los 21 años sin que ningún pretendiente pidiera su mano, su padre se sintió humillado. Aquella noche, tras una fiesta fallida en la que nadie bailó con ella, don Fernando estalló de furia. En un acto que marcó su destino, la declaró castigada por la voluntad de Dios, y la entregó como tributo de paz a un líder apache que había negociado el cese del fuego en los territorios fronterizos. «¡Que se la lleve el salvaje!», gruñó don Fernando con los ojos enrojecidos. «Al menos así servirá para algo». Isabela no lloró, tampoco suplicó, solo bajó la mirada y caminó con dignidad como una reina destronada hacia el destino que le había sido impuesto. El apache que la recibió se llamaba Tacoda, cuyo nombre significaba amigo de todos. Era alto, fuerte, de mirada profunda y silenciosa. No hablaba mucho español, pero entendía más de lo que decía. Cuando vio a Isabela, no mostró ni burla ni desprecio.
solo una leve inclinación de cabeza como quien saluda a alguien de su misma estatura. El viaje hacia el campamento fue arduo, días a caballo bajo el sol abrasador, noches frías envueltas en mantas de lana y silencio. Los guerreros que la escoltaban no sabían qué hacer con ella. Algunos la miraban con curiosidad, otros con recelo. Pero Takoda la trataba como una invitada, no una prisionera. Una noche, mientras acampaban cerca de un río, Isabela se quitó los zapatos y caminó descalza por la orilla. Takoda la observaba desde una roca. Ella se volvió hacia él y dijo: «¿Por qué no me odias? Todos los demás lo hacen». Takoda tardó en responder. Finalmente, con acento marcado, respondió: «Porque tú no me has hecho daño». Fue la primera vez que alguien la veía por lo que era, no por lo que pesaba. El campamento apache era un mundo nuevo. Las mujeres eran fuertes y trabajadoras. Los niños correteaban sin miedo. Los ancianos contaban historias al calor del fuego. Al principio, Isabela se sintió como un objeto extraño, una estatua blanca en medio del paisaje rojizo. Pero poco a poco aprendió a hilar, a moler maíz, a cuidar cabras y, sobre todo, a reír. Takoda la observaba siempre desde cierta distancia. No era posesivo ni invasivo. A veces se acercaba para enseñarle palabras en su lengua, otras para ayudarle con la leña. En una ocasión, cuando ella resbaló al cargar agua, él la sostuvo con sus brazos fuertes y la miró con una ternura que le hizo temblar el alma. «Eres fuerte, Isabela», le dijo, «como el viento que no se ve, pero mueve los árboles». Isabela no supo qué responder. Por primera vez, alguien la había llamado fuerte sin sarcasmo, sin condescendencia. Y por primera vez sintió que su cuerpo no era una carga, sino un templo. Un día llegó al campamento un grupo de forasteros. Traían rifles, banderas españolas y una orden de arresto. Don Fernando había muerto envenenado por enemigos políticos y la familia de Isabela había quedado sin nombre ni fortuna. Los enviados la buscaban para llevarla de vuelta y casarla con un hombre mayor que necesitaba una esposa de buena cuna. «Tienes que venir con nosotros», le dijeron con voz seca. «Es tu deber como hija noble». Pero ya no era una hija sumisa. Pasaron los años. Isabela no volvió al mundo que la rechazó. En cambio, se convirtió en una líder entre los suyos. Enseñó a las mujeres a leer, a los niños a escribir sus nombres. Escribía cartas para los ancianos. Bordaba cuentos en mantas. Cantaba canciones antiguas junto al fuego. Un día, un comerciante extranjero pasó por el campamento. Al verla, se sorprendió. «¿No es usted la hija del difunto don Fernando? ¿Qué hace aquí?» Isabela sonrió, acariciando el cabello de su hijo dormido en su regazo. «Vivo», respondió simplemente. «Por fin, vivo». Epílogo. Años después, una joven española que viajó por los desiertos del norte escuchó una historia. Hablaban de una mujer blanca, de cuerpo generoso y risa sonora, que había llegado como castigo y se convirtió en esperanza. Decían que su nombre era Isabela de la Tierra. La joven escribió la historia en su diario, y así, la leyenda siguió viva, porque al final no fue su peso lo que definió su destino, fue su corazón. Mensaje final. La belleza no se mide en tallas. El amor verdadero no ve imperfecciones, ve almas. Isabela no fue rescatada por un hombre, fue rescatada por la verdad.
que todos merecemos ser amados como somos. En una época en la que el honor familiar pesaba más que la vida misma, vivía una joven noble llamada Isabela de la Vega. Hija única de un acaudalado hacendado español en las llanuras del norte de México, Isabela tenía todo lo que una joven podía desear: vestidos de seda, un piano traído desde Viena, libros raros de poesía y sirvientes que obedecían cada uno de sus deseos. Sin embargo, había algo que la sociedad no podía perdonarle: su cuerpo. Isabela era una mujer de gran estatura, con curvas generosas y una presencia imponente. No cabía en los cánones de belleza de la aristocracia de entonces. Las otras damas murmuraban tras sus abanicos, los jóvenes nobles la evitaban en los bailes, y su propio padre, don Fernando de la Vega, la veía como una vergüenza. No porque le faltara virtud, inteligencia o nobleza de alma, todo eso le sobraba, sino porque no era delgada, ni dócil, ni mostrable en los círculos sociales. Cuando Isabela cumplió los 21 años sin que ningún pretendiente pidiera su mano, su padre se sintió humillado. Aquella noche, tras una fiesta fallida en la que nadie bailó con ella, don Fernando estalló de furia. En un acto que marcó su destino, la declaró castigada por la voluntad de Dios y la entregó como tributo de paz a un líder apache que había negociado el cese del fuego en los territorios fronterizos. ¡Que se la lleve el salvaje!, gruñó don Fernando con los ojos enrojecidos. Al menos así servirá para algo. Isabela no lloró, tampoco suplicó, solo bajó la mirada y caminó con dignidad como una reina destronada hacia el destino que le había sido impuesto. El apache que la recibió se llamaba Tacoda, cuyo nombre significaba amigo de todos. Era alto, fuerte, de mirada profunda y silenciosa. No hablaba mucho español, pero entendía más de lo que decía. Cuando vio a Isabela, no mostró ni burla ni desprecio, solo una leve inclinación de cabeza como quien saluda a alguien de su misma estatura. El viaje hacia el campamento fue arduo. Días a caballo bajo el sol abrasador, noches frías envueltas en mantas de lana y silencio. Los guerreros que la escoltaban no sabían qué hacer con ella. Algunos la miraban con curiosidad, otros con recelo. Pero Tacoda la trataba como una invitada, no una prisionera. Una noche, mientras acampaban cerca de un río, Isabela se quitó los zapatos y caminó descalza por la orilla. Tacoda la observaba desde una roca. Ella se volvió hacia él y dijo: «¿Por qué no me odias? Todos los demás lo hacen». Tacoda tardó en responder. Finalmente, con acento marcado, respondió: «Porque tú no me has hecho daño». Fue la primera vez que alguien la veía por lo que era, no por lo que pesaba. El campamento apache era un mundo nuevo. Las mujeres eran fuertes y trabajadoras. Los niños correteaban sin miedo. Los ancianos contaban historias al calor del fuego. Al principio, Isabela se sintió como un objeto extraño, una estatua blanca en medio del paisaje rojizo. Pero poco a poco aprendió a hilar, a moler maíz, a cuidar cabras y, sobre todo, a reír. Tacoda la observaba siempre desde cierta distancia. No era posesivo ni invasivo. A veces se acercaba para enseñarle palabras en su lengua, otras para ayudarle con la leña. En una ocasión, cuando ella resbaló al cargar agua, él la sostuvo con sus brazos fuertes y la miró con una ternura que le hizo temblar el alma. «Eres fuerte, Isabela», le dijo, «como el viento que no se ve, pero mueve los árboles». Isabela no supo qué responder. Por primera vez, alguien la había llamado fuerte sin sarcasmo, sin condescendencia,
y por primera vez sintió que su cuerpo no era una carga, sino un templo. Un día llegó al campamento un grupo de forasteros. Traían rifles, banderas españolas y una orden de arresto. Don Fernando había muerto envenenado por enemigos políticos y la familia de Isabela había quedado sin nombre ni fortuna. Los enviados la buscaban para llevarla de vuelta y casarla con un hombre mayor que necesitaba una esposa de buena cuna. «Tienes que venir con nosotros», le dijeron con voz seca. «Es tu deber como hija noble». Pero ya no era una hija sumisa. Pasaron los años. Isabela no volvió al mundo que la rechazó. En cambio, se convirtió en una líder entre los suyos. Enseñó a las mujeres a leer, a los niños a escribir sus nombres. Escribía cartas para los ancianos. Bordaba cuentos en mantas. Cantaba canciones antiguas junto al fuego. Un día, un comerciante extranjero pasó por el campamento. Al verla, se sorprendió. ¿No es usted la hija del difunto don Fernando? ¿Qué hace aquí? Isabela sonrió, acariciando el cabello de su hijo dormido en su regazo. Vivo, respondió simplemente. Por fin, vivo. Epílogo. Años después, una joven española que viajó por los desiertos del norte escuchó una historia. Hablaban de una mujer blanca, de cuerpo generoso y risa sonora, que había llegado como castigo y se convirtió en esperanza. Decían que su nombre era Isabela de la Tierra. La joven escribió la historia en su diario, y así, la leyenda siguió viva, porque al final no fue su peso lo que definió su destino, fue su corazón. Mensaje final. La belleza no se mide en tallas. El amor verdadero no ve imperfecciones, ve almas. Isabela no fue rescatada por un hombre, fue rescatada por la verdad, que todos merecemos ser amados como somos. En una época en la que el honor familiar pesaba más que la vida misma, vivía una joven noble llamada Isabela de la Vega. Hija única de un acaudalado hacendado español en las llanuras del norte de México, Isabela tenía todo lo que una joven podía desear: vestidos de seda, un piano traído desde Viena, libros raros de poesía y sirvientes que obedecían cada uno de sus deseos. Sin embargo, había algo que la sociedad no podía perdonarle: su cuerpo. Isabela era una mujer de gran estatura, con curvas generosas y una presencia imponente. No cabía en los cánones de belleza de la aristocracia de entonces. Las otras damas murmuraban tras sus abanicos, los jóvenes nobles la evitaban en los bailes, y su propio padre, don Fernando de la Vega, la veía como una vergüenza. No porque le faltara virtud, inteligencia o nobleza de alma, todo eso le sobraba, sino porque no era delgada, ni dócil, ni mostrable en los círculos sociales. Cuando Isabela cumplió los 21 años sin que ningún pretendiente pidiera su mano, su padre se sintió humillado. Aquella noche, tras una fiesta fallida en la que nadie bailó con ella, don Fernando estalló de furia. En un acto que marcó su destino, la declaró castigada por la voluntad de Dios, y la entregó como tributo de paz a un líder apache que había negociado el cese del fuego en los territorios fronterizos. «¡Que se la lleve el salvaje!», gruñó don Fernando con los ojos enrojecidos. «Al menos así servirá para algo». Isabela no lloró, tampoco suplicó, solo bajó la mirada y caminó con dignidad como una reina destronada hacia el destino que le había sido impuesto. El apache que la recibió se llamaba Tacoda, cuyo nombre significaba amigo de todos. Era alto, fuerte, de mirada profunda y silenciosa.
No hablaba mucho español, pero entendía más de lo que decía. Cuando vio a Isabela, no mostró ni burla ni desprecio, solo una leve inclinación de cabeza como quien saluda a alguien de su misma estatura. El viaje hacia el campamento fue arduo. Días a caballo bajo el sol abrasador, noches frías envueltas en mantas de lana y silencio. Los guerreros que la escoltaban no sabían qué hacer con ella. Algunos la miraban con curiosidad, otros con recelo. Pero Takoda la trataba como una invitada, no una prisionera. Una noche, mientras acampaban cerca de un río, Isabela se quitó los zapatos y caminó descalza por la orilla. Takoda la observaba desde una roca. Ella se volvió hacia él y dijo: «¿Por qué no me odias? Todos los demás lo hacen». Takoda tardó en responder. Finalmente, con acento marcado, respondió: «Porque tú no me has hecho daño». Fue la primera vez que alguien la veía por lo que era, no por lo que pesaba. El campamento apache era un mundo nuevo. Las mujeres eran fuertes y trabajadoras. Los niños correteaban sin miedo. Los ancianos contaban historias al calor del fuego. Al principio, Isabela se sintió como un objeto extraño, una estatua blanca en medio del paisaje rojizo. Pero poco a poco aprendió a hilar, a moler maíz, a cuidar cabras y, sobre todo, a reír. Takoda la observaba siempre desde cierta distancia. No era posesivo ni invasivo. A veces se acercaba para enseñarle palabras en su lengua, otras para ayudarle con la leña. En una ocasión, cuando ella resbaló al cargar agua, él la sostuvo con sus brazos fuertes y la miró con una ternura que le hizo temblar el alma. «Eres fuerte, Isabela», le dijo, «como el viento que no se ve, pero mueve los árboles». Isabela no supo qué responder. Por primera vez, alguien la había llamado fuerte sin sarcasmo, sin condescendencia. Y por primera vez sintió que su cuerpo no era una carga, sino un templo. Un día llegó al campamento un grupo de forasteros. Traían rifles, banderas españolas y una orden de arresto. Don Fernando había muerto envenenado por enemigos políticos y la familia de Isabela había quedado sin nombre ni fortuna. Los enviados la buscaban para llevarla de vuelta y casarla con un hombre mayor que necesitaba una esposa de buena cuna. «Tienes que venir con nosotros», le dijeron con voz seca. «Es tu deber como hija noble». Pero ya no era una hija sumisa. Pasaron los años. Isabela no volvió al mundo que la rechazó. En cambio, se convirtió en una líder entre los suyos. Enseñó a las mujeres a leer, a los niños a escribir sus nombres. Escribía cartas para los ancianos. Bordaba cuentos en mantas. Cantaba canciones antiguas junto al fuego. Un día, un comerciante extranjero pasó por el campamento. Al verla, se sorprendió. «¿No es usted la hija del difunto don Fernando? ¿Qué hace aquí?» Isabela sonrió, acariciando el cabello de su hijo dormido en su regazo. «Vivo», respondió simplemente. «Por fin, vivo». Epílogo. Años después, una joven española que viajó por los desiertos del norte escuchó una historia. Hablaban de una mujer blanca, de cuerpo generoso y risa sonora, que había llegado como castigo y se convirtió en esperanza. Decían que su nombre era Isabela de la Tierra. La joven escribió la historia en su diario, y así, la leyenda siguió viva, porque al final no fue su peso lo que definió su destino, fue su corazón. Mensaje final. La belleza no se mide en tallas.
El amor verdadero no ve imperfecciones, ve almas. Isabela no fue rescatada por un hombre, fue rescatada por la verdad, que todos merecemos ser amados como somos. En una época en la que el honor familiar pesaba más que la vida misma, vivía una joven noble llamada Isabela de la Vega. Hija única de un acaudalado hacendado español en las llanuras del norte de México, Isabela tenía todo lo que una joven podía desear: vestidos de seda, un piano traído desde Viena, libros raros de poesía y sirvientes que obedecían cada uno de sus deseos. Sin embargo, había algo que la sociedad no podía perdonarle: su cuerpo. Isabela era una mujer de gran estatura, con curvas generosas y una presencia imponente. No cabía en los cánones de belleza de la aristocracia de entonces. Las otras damas murmuraban tras sus abanicos, los jóvenes nobles la evitaban en los bailes, y su propio padre, don Fernando de la Vega, la veía como una vergüenza. No porque le faltara virtud, inteligencia o nobleza de alma, todo eso le sobraba, sino porque no era delgada, ni dócil, ni mostrable en los círculos sociales. Cuando Isabela cumplió los 21 años sin que ningún pretendiente pidiera su mano, su padre se sintió humillado. Aquella noche, tras una fiesta fallida en la que nadie bailó con ella, don Fernando estalló de furia. En un acto que marcó su destino, la declaró castigada por la voluntad de Dios y la entregó como tributo de paz a un líder apache que había negociado el cese del fuego en los territorios fronterizos. ¡Que se la lleve el salvaje!, gruñó don Fernando con los ojos enrojecidos. Al menos así servirá para algo. Isabela no lloró, tampoco suplicó, solo bajó la mirada y caminó con dignidad como una reina destronada hacia el destino que le había sido impuesto. El apache que la recibió se llamaba Tacoda, cuyo nombre significaba amigo de todos. Era alto, fuerte, de mirada profunda y silenciosa. No hablaba mucho español, pero entendía más de lo que decía. Cuando vio a Isabela, no mostró ni burla ni desprecio, solo una leve inclinación de cabeza como quien saluda a alguien de su misma estatura. El viaje hacia el campamento fue arduo. Días a caballo bajo el sol abrasador, noches frías envueltas en mantas de lana y silencio. Los guerreros que la escoltaban no sabían qué hacer con ella. Algunos la miraban con curiosidad, otros con recelo. Pero Tacoda la trataba como una invitada, no una prisionera. Una noche, mientras acampaban cerca de un río, Isabela se quitó los zapatos y caminó descalza por la orilla. Tacoda la observaba desde una roca. Ella se volvió hacia él y dijo: «¿Por qué no me odias? Todos los demás lo hacen». Tacoda tardó en responder. Finalmente, con acento marcado, respondió: «Porque tú no me has hecho daño». Fue la primera vez que alguien la veía por lo que era, no por lo que pesaba. El campamento apache era un mundo nuevo. Las mujeres eran fuertes y trabajadoras. Los niños correteaban sin miedo. Los ancianos contaban historias al calor del fuego. Al principio, Isabela se sintió como un objeto extraño, una estatua blanca en medio del paisaje rojizo. Pero poco a poco aprendió a hilar, a moler maíz, a cuidar cabras y, sobre todo, a reír. Tacoda la observaba siempre desde cierta distancia. No era posesivo ni invasivo. A veces se acercaba para enseñarle palabras en su lengua, otras para ayudarle con la leña. En una ocasión, cuando ella resbaló al cargar agua, él la sostuvo con sus brazos fuertes y la miró con una ternura que le hizo temblar el alma. «Eres fuerte, Isabela», le dijo, «como el viento que no se ve, pero mueve los árboles». Isabela no supo qué responder.
Por primera vez, alguien la había llamado fuerte, sin sarcasmo, sin condescendencia. Y por primera vez sintió que su cuerpo no era una carga, sino un templo. Un día llegó al campamento un grupo de forasteros. Traían rifles, banderas españolas y una orden de arresto. Don Fernando había muerto envenenado por enemigos políticos y la familia de Isabela había quedado sin nombre ni fortuna. Los enviados la buscaban para llevarla de vuelta y casarla con un hombre mayor que necesitaba una esposa de buena cuna. «Tienes que venir con nosotros», le dijeron con voz seca. «Es tu deber como hija noble». Pero ya no era una hija sumisa. Pasaron los años. Isabela no volvió al mundo que la rechazó. En cambio, se convirtió en una líder entre los suyos. Enseñó a las mujeres a leer, a los niños a escribir sus nombres. Escribía cartas para los ancianos. Bordaba cuentos en mantas. Cantaba canciones antiguas junto al fuego. Un día, un comerciante extranjero pasó por el campamento. Al verla, se sorprendió. ¿No es usted la hija del difunto don Fernando? ¿Qué hace aquí? Isabela sonrió, acariciando el cabello de su hijo dormido en su regazo. Vivo, respondió simplemente. Por fin, vivo. Epílogo. Años después, una joven española que viajó por los desiertos del norte escuchó una historia. Hablaban de una mujer blanca, de cuerpo generoso y risa sonora, que había llegado como castigo y se convirtió en esperanza. Decían que su nombre era Isabela de la Tierra. La joven escribió la historia en su diario, y así, la leyenda siguió viva, porque al final no fue su peso lo que definió su destino, fue su corazón. Mensaje final. La belleza no se mide en tallas. El amor verdadero no ve imperfecciones, ve almas. Isabela no fue rescatada por un hombre, fue rescatada por la verdad, que todos merecemos ser amados como somos.